Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir a nuestra charla. Yo soy César, este es mi compañero Javi, y venimos a hablaros un poco de Full Stack Kotlin. Íbamos a mostraros una demo, pero parece ser que no va a ser posible. Aún así, la mayor parte de la presentación es un poco de comparativa entre Java y Kotlin, para ver cómo es un poco. Y bueno, un poco más así de introducción. Probamos a ver si funciona. Sí, pues mira. Ahí está. Bueno, tenéis aquí nuestros twitters para tuitearnos, quejaros y esas cosillas. Y bueno, también si queréis, pues yo qué sé, algún cumplido o algo así, pues también podéis, no os preocupéis. Y bueno, pues vamos a empezar. Atención. Increíble, increíble. Bueno, la presentación es de eso, de Kotlin. Está estructurada de la siguiente forma. La primera parte va a ser un poco la historia, de dónde viene. La siguiente parte ya será de la mano del maestro de Javi, que será un poco comparativa. Qué es Kotlin, cómo funciona, la sintaxis, comparativa con Java. Y la última parte será la demo que os mostraremos. Y bueno, aunque yo diga Kotlin y mi compañero Javi diga... No, yo digo Kotlin. Vale, es que es de Cáceres, entonces... Y ese eje denotará que yo soy de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, es el mismo lenguaje, no es Kotlin y Kotlin, es lo mismo, ¿vale? Ya está. Pues bueno, un poquito de historia, eso que nos gusta tanto. Pues bueno, Kotlin empieza en 2010, comienza el desarrollo por una pequeña empresa llamada JetBrains. ¿Os sonará de algo? Sí, ¿no? Usamos los IDEs que hacen, que son muy buenos. IntelliJ, Android Studio, pues esto. WebStorm, PHPStorm, son muy buenos. De hecho, un secreto, estos IDEs están hechos con JSwing. ¿Me dejó eso? Vamos. Entonces, es una empresa que ya tiene un largo recorrido y vieron que pues, todos sus IDEs estaban hechos en Java. Y veía que Java, pues, joder, tenía ciertas cosas que no les gustaba y que podían mejorar. Entonces, en 2010 comienzan el desarrollo, un proyecto interno, y hasta 2011 no sacan la primera versión pública. Y hasta 2016 no sacan la primera versión 1.0. Estable, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que JetBrains ha dado mucha importancia a desarrollar un lenguaje bien, pues dedicar cierto tiempo a pensar y a probar, ¿vale? No es algo que hayan decidido, pues lo sacamos así y ya está. Porque una cosa que están comprometidos es con la retrocompatibilidad. No quieren romper nada, entonces las nuevas versiones que sacan no son todas compatibles. De hecho, no hay una mayor, no hay una versión 2.0 ni nada por el estilo. Y bueno, en 2017 fue un año importante porque Android adoptó como lenguaje oficial Kotlin. Y bueno, eso es importante porque que una gran empresa como Google dé soporte directo a Kotlin en un entorno como es Android, pues joder, es importante. Y bueno, ahora mismo estamos en la versión 1.2.31 y esa línea que tenemos ahí, el futuro depara muchas grandes cosas a Kotlin. Entre ellas tenemos Kotlin Native, y es para ejecutar Kotlin sin máquina virtual, de forma nativa. Tenemos Kotlin orientado a web, porque Kotlin tiene varios targets. Podemos compilar, ¿no? Podemos decir, a bytecode para ejecutar en Java o a JavaScript para ejecutar en web. De hecho, de ahí viene el nombre de la presentación, Full Stack Kotlin. Es un único lenguaje para hacer la parte front y la parte back. Y si es un mismo lenguaje, los de JetBrains dijeron, jope, estaría súper bien el poder compartir código entre la parte front y back. Pues es otro proyecto que tienen entre manos, módulos comunes. Por ejemplo, validadores de formularios. Pues si la validación es la misma en el front que en el back, pues esa parte podría ser compartida. Y bueno, ya se tienen locuras, por ejemplo, quieren ahora compilar a WebAssembly. ¿WebAssembly os suena? Bueno, WebAssembly es una tecnología bastante novedosa y permite en web ejecutar código C y C++ y un lenguaje llamado Rust, que es de Mozilla. Y eso es increíble porque podemos tener en web ejecutando programas que requieren de muchas computaciones y son súper eficientes y muy rápidos. Videojuegos, programas altamente críticos, etcétera, etcétera. Y bueno, también por ejemplo tenemos corrutinas. Corrutinas es para gestionar la sincronicidad. Y muchos más proyectos muy interesantes por parte del equipo de JetBrains.
Y bueno, tras esta chapa de historia, pues bueno, ¿quién usa Kotlin? Porque al final esta slide siempre tiene que estar en todos lugares. Pues bueno, JetBrains lo usa en todos sus productos, Trello, Google, esta empresa altamente conocida de la que venimos él y yo y alguno más de por aquí. Sí, nosotros usamos Kotlin, entonces sabemos un poco de lo que hablamos. Ofrecemos cursos, incluso hacemos aplicaciones Android con Kotlin, entonces deciros que sabemos de lo que hablamos, ¿vale? No venimos aquí a deciros nuestros proyectos internos personales, no, lo hemos usado en producción y en el trabajo, de forma laboral. Y bueno, muchas más empresas. Por aquí, ¿quién ha usado Kotlin? Uy, ¿quién ha oído hablar de Kotlin? ¡Ay, bien! Ah, no, claro, estamos presentando, entonces, claro. ¿Y quién está harto de que hagan preguntas que te hagan levantar el brazo? Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, pues, ¿qué caracteriza Kotlin? Pues es súper conciso. Eso es una de las, para mí, mejores cosas también. Que es súper conciso. Comparado con Java, ya veréis los ejemplos que pone Javi. Es interoperable con Java. Esto quiere decir que si tenemos un proyecto en Java y queremos migrarlo a Kotlin, no tenemos por qué rehacer todo y empezar de cero. No. Java y Kotlin son 100% interoperables. Desde Java podemos llamar a Kotlin y desde Kotlin podemos llevar a Java. Entonces, el introducirlo incrementalmente es súper fácil. Es orientado a objetos, es fuertemente tipado, no como JavaScript, y es seguro frente a nulos. Null pointer exception, ¿suena de algo? Sí, ¿no? Bueno, por desgracia, ¿verdad? Os comentará Javi alguna cosilla que tenga que ver con esto. Es multiplataforma, hemos visto que tiene para web, para la JVM, nativo, sin JVM, y seguramente haya muchos más targets en un futuro. Incorpora también capacidades de programación funcional. Esto también es interesante. Java es menos funcional que Kotlin y veremos también una diapositiva de por qué es así. También hay una biblioteca muy importante para programación funcional dentro de Kotlin, se llama Arrow, y está creada por los organizadores del evento mundial favorito, digamos, de programación funcional. Entonces, bueno, tiene bastante soporte para programación funcional. Y empezamos aquí con sintaxis. Vale, ahora ya vamos a empezar a ver código en Kotlin. Y lo que os quería mostrar son las características más tochas de Kotlin, ¿no? Aquellas que más impactan, sobre todo aquellas que más impactan a aquellos que ya conocen Java, ¿vale? A nosotros nos gusta decir que Kotlin es como la evolución de Java, porque todas tus fantasías que un desarrollador Java puede tener, las tiene Kotlin. Así que vamos a empezar por ello. Empezamos por la creación de variables. Bueno, esto no es que sea impresionante, pero hay que empezar por algo. Entonces, ¿cómo creamos una pizza en Java y cómo la creamos en Kotlin? ¿Vale? De esta manera. Como vemos, el código es muy sencillo, pero en Kotlin, por ejemplo, el tipo de la variable se pone después. Luego también vemos un par de diferencias, y es que, por ejemplo, al llamar a los constructores no nos hace falta poner la palabra new, la palabra reservada new. Y en Kotlin no hay punto y coma. Que cuando estás acostumbrado a Java y te pones con Kotlin y haces tu primera línea, dices, me falta algo, ¿no? Parece como que no he terminado. Pero nada, enseguida te acostumbras, y de hecho cuando llevas mucho tiempo programando en Kotlin y vuelves a Java, punto y coma, punto y coma. Y te sientes, piensas, ¿por qué? Porque tengo que poner punto y coma, es innecesario, ¿no? Y luego también vemos aquí que en Kotlin tenemos las palabras reservadas var y val, que la diferencia es que cuando declaramos una variable con var, esta variable puede ser reasignada. Mientras que cuando la declaramos con val, no puede serlo. El val es el equivalente a final de Java. Sí, y ahí var de variable y val de value. Bueno, luego una cosa chula que tiene Kotlin es la inferencia de tipos. Aquí declaramos una pizza y está clarísimo que estamos con pizza, ¿no? Pizza, 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 lo tenemos 100 veces. Entonces Kotlin nos da la inferencia de tipos y nos permite que a la hora de declarar variables no pongamos el tipo, ¿vale? Ojo, esto es optativo, las variables siempre van a ser tipadas, como ha dicho Kotlin, o sea, como ha dicho César, Kotlin es fuertemente tipado. Y entonces podemos omitir el tipo.
Y es una cosa bastante chula porque a veces hace nuestro código bastante legible, ¿no? Siempre que tengamos un código menor, pero que al verlo lo entendamos, siempre va a ser una característica, algo bastante bueno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las clases de datos. Esto es algo que cuando la gente empieza a aprender Kotlin es de lo primero que ve y de lo que más le impacta. Vamos a poner el ejemplo de una pizza en Java. Esto va a ser una clase de datos sin ninguna lógica, que lo que tiene son, la pizza lo único que tiene son los ingredientes de la pizza, ¿no? Tenemos su constructor para inicializar las variables y bueno, luego tenemos los típicos métodos get, set, ¿vale? Aquí he puesto esto que son getters, no he puesto setter para que sea inmutable, ¿no? Tú te creas la pizza con unos ingredientes y no la puedes mutar porque no tiene setters. Y bueno, el típico método equal, hashcode y toString. Total, que nuestra clase pizza, que lo único que tiene son ingredientes, pues es un bicho así de grande. Y de hecho, me imagino que cuando vosotros programáis esto, haréis como yo, que es que empezamos poniendo la clase pizza, ponemos los ingredientes y luego cogemos y le decimos al IDE, Eclipse IntelliJ, el que uséis, que nos autogenere todo, ¿no? Crear constructor, crear getter y setter, crear equals. ¿Por qué? Porque este código, todo esto es boilerplate, es código que no nos interesa, que es siempre lo mismo. A nosotros que nos interesa esto. Entonces Kotlin tiene esta maravilla, las clases de datos. Esto, exactamente esto, ¿vale? Así de reducido. Es un tipo de clase que cuando le pones el data, es una clase de datos y esto ya te proporciona los getters, los setters. Bueno, por ejemplo, este no tendría setters porque estamos poniendo que sea val, ¿vale? Y que no puede ser real sin nada estas propiedades. No da el método equals, el hashcode, no da todo, ¿vale? Entonces nos queda así de conciso. Claro, cuando tú ves esto, ¿no? Y ves que a lo mejor te creas una clase de persona que en Java son 50 líneas y en Kotlin es una línea, ¿no? Data class persona, nombre y apellido, pues flipas, ¿no? Y yo cuando lo vi esto se lo empecé a contar a todo el mundo y la gente me decía, sí, sigue investigando este Kotlin que tiene buena pinta. Así que nada, seguí con ello. Y me encontré con los builders. ¿Conocéis el patrón builder? ¿Sí? Vale. Vamos a hacer un repaso para quien no lo conozca. Cuando tenemos clases como pizza, que tienen muchos parámetros, claro, aquí os he puesto una pizza con 7 ingredientes, pero imaginad que la pizza tiene 25 ingredientes. Cuando creamos una pizza y llamamos al constructor, vamos a hacer un constructor así de grande. Entonces, lo que se utiliza es el patrón builder para irte construyendo la pizza en este caso con los ingredientes que tú desees. Es lo siguiente. Tú te creas esta clase, esto es Java, ¿vale? Con los ingredientes con valor false por defecto, ¿vale? Todo esto tiene false, porque es el primitivo boolean. Y lo que tenemos es una serie de métodos with, ¿vale? Con cada uno de los ingredientes, para ir diciendo qué ingredientes va a tener nuestra pizza. Una vez cada uno de estos los hayamos puesto a true, los que nosotros queramos, luego tenemos un método build que ya sí que nos devuelve una pizza con todos esos atributos que tenía en nuestra clase pizza builder. Y bueno, una de las cosas que se suele hacer en los builders es un método clone. Por ejemplo, yo pido una pizza con salchicha, bacon y mozzarella. Y César dice, pues yo quiero la misma, con piña. pero con piña. Es que es lo que tiene que ser. Porque es rarito, entonces la quiere con piña. Entonces, pues él dice, vale, me cojo la de Javi, la clono para que tenga lo mismo, y luego, como esto me devuelve un pizza builder, le hago un with piña y ya me la construyo. Pero el pizza builder es aparte de la clase pizza, ¿ok? Claro. Nuestro pizza builder también es una clase algo grande y que cuando tú haces los builders de las clases que sean, siempre van a terminar siendo lo mismo, ¿no? Va a tener los atributos de la clase que tú quieres construir y toda una serie de métodos with. De nuevo es código, es boilerplate, código innecesario, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que al final nosotros para construir pizzas tenemos toda la clase pizza y tenemos toda la clase pizza builder. Tenemos un código muy grande para algo, sin lógica ni nada, que lo único que nos interesa son los ingredientes. Entonces, en Kotlin teníamos nuestro data class. ¿Cómo hacemos para tener las propiedades de un builder? Pues tan sencillo como esto. Ya está. Cogemos nuestra pizza y decimos que por defecto los ingredientes estén a false. Y cuando nosotros construimos la pizza, le indicamos únicamente cuáles son los ingredientes que nosotros queremos. Por tanto, si una pizza admite hasta 25 ingredientes, pero tú quieres 3, cuando la construyes, le dices los 3 que quieres. Y el código te queda mucho más chiquitito. Y sin punto y coma, ¿eh? Ojo. Sin punto y coma, recordad. Ojo. Entonces, así es como lo utilizamos en Java. Queremos crear una pizza con bacon, pollo, jamón, etc. Con el pizza builder vamos llamando a los with, la construimos. Y con el clone, que hemos definido el pizza builder, la clonamos y obtenemos la pizza de César. En Kotlin el código es un poco más, es parecido, pero es bastante más conciso, ¿vale?
Kotlin siempre pretende que el código sea más chiquitito, más legible y va al grano. Si veis aquí tenemos bastante código redundante, tenemos mucho with, que no nos interesa, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros? Que tenga esto y ya está. Y el clon lo hace con un copy. Te copia la pizza y tú le pones por parámetro lo que quieres que te cambie. Ya está. Así de sencillito. Claro, esto es maravilloso. Vamos a ver ahora la destructuración, que es algo relacionado con las clases de datos. Pongamos otro ejemplo. La clase de datos empleado, que tiene nombre, apellido y la fecha en la que la han contratado. Y una función que te devuelve el empleado del mes. Vale. Nosotros, cuando llamamos a esto, podemos inicializar una variable empleado llamando a esta función que nos devuelve ese empleado. Pero Kotlin nos da la destructuración. Vale, y es esto. Es que las clases de datos las podemos descomponer en sus propiedades. Y lo que vamos a tener aquí son 3 variables de tipo string, string y local date, que son los atributos del empleado. Podéis pensar, bueno, pues es curioso esto de la destructuración, pero ¿qué me aporta a mí, no? Porque siempre puedo hacer como en Java, coger un empleado y hacerle un punto get first name, get second name y tal. Pues bueno, voy a poner un caso de uso que lo parte. Imaginémonos que tenemos un mapa en el que las claves son los IDs de los empleados y los valores son los empleados. Y lo queremos iterar. ¿Cómo se hace en Java? Tenemos nuestro mapa, cogemos el conjunto de entradas, ¿vale? Lo iteramos y con el getKey obtenemos el ID y con el getValue obtenemos el empleado. Pues bien, en Kotlin podemos hacer uso de la destructuración para destructurar esas entradas en nuestro ID y en nuestro empleado. ¿Qué es lo que queremos? Exacto. Y ya, nos evitamos pues código un poco sucio con el getKey, getValue y ya, dentro de esto podemos utilizar el ID y el empleado. Esto, como digo, mamá, no es mola. Entonces, bueno, continuamos. Las colecciones. Esto es algo que personalmente me gusta mucho de Kotlin. Cómo trata las colecciones, porque es muy facilito usarlas. Vamos a ver en Java. Tenemos listas, conjuntos y mapas. Así inicializamos estas colecciones y así les añadimos elementos. ¿Cuál es un problema que tiene Java en cuanto a las colecciones? Que son mutables. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes una colección y le puedes hacer un punto add, un punto remove, un punto put. Tú puedes mandar tu colección a una función y esa función te la puede tocar y te puede empezar a eliminar elementos y tal, porque son mutables. Y aunque sea final, es decir, final lo único que dice ahí es que no se puede reasignar otro valor. Exacto, ¿Vale? claro. Final lo único que te dice es que no puedes hacer después de esta línea un mutable set igual a otro conjunto, pero tú puedes cambiarle su contenido. Porque, ¿vale? sí. Entonces, Kotlin resuelve esto de la siguiente manera. Tenemos las interfaces listSet y map, nombradas igual que en Java, pero son inmutables por defecto. Son inmutables en cuanto a que estas interfaces no tienen los métodos add, remove y put. Entonces, claro, es imposible modificar la lista, ¿no? Porque no puedes añadir elementos ni eliminárselos. Pero claro, podéis pensar, joder, yo es que tengo algoritmos ahí mazos chulos en los que cojo una lista, le pongo elementos, le hago no sé qué, tal. No os preocupéis, que Kotlin tiene las interfaces mutable list, mutable set y mutable map. Estas ya son como las de Java, ¿vale? O sea, un list de Java equivale a un mutable list de Kotlin, ¿vale? Porque aquí ya puedes modificar sus elementos. ¿Y cómo se inicializa? Así de sencillito. Con los métodos listOf, setOf, mapOf, puedes crearte la lista, así, en una línea, en clarito. Y para las mutables, lo mismo, pero con los métodos mutable list, mutable set, etc. Y sobre eso, la inmutabilidad es importante porque nos permite programar de una forma más segura, porque al final, si estamos mutando muchos objetos, no queremos tener que lidiar con efectos secundarios, es lo que se llama. Imaginaos que 2 hilos van a acceder a una lista. Exactamente. Y uno coge y lo modifica y otro lo va a leer. Pues claro, depende de qué hilo entre antes a leer, pues podemos tener ahí condiciones de carrera, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, nuestras funciones deberían ser... importante. Sí, no, joder. Es que... Nuestras funciones deberían ser puras, es decir, reciben cosas y retornan cosas, no modifican nada de forma externa, ¿vale? Para evitar justamente lo que ha dicho Javi. Y luego hay una cosita bastante chula, y es que podemos cambiar entre colecciones mutables y colecciones inmutables, ¿de acuerdo? Nosotros, a partir de una, por ejemplo, lista inmutable, podemos crear una lista mutable. Ojo, crear, no es transformar. No, esto lo que nos devuelve es una nueva lista mutable con el mismo contenido que tiene list, ¿vale? Y viceversa. De una mutable podemos conseguir una inmutable, ¿vale? Así de sencillo. Podemos
Kotlin en su intento de ser conciso y dejarnos las cosas fáciles a nosotros programadores, pues lo consigue. Y vamos a ver las funciones. Primero vamos a ver cómo se declaran. Vale, tenemos aquí esta función y parecido a como cuando declaramos las variables que poníamos el tipo después, pues con las funciones es igual. Los parámetros de entrada tienen el nombre y luego el tipo. Y lo que devuelve la función lo ponemos al final. Sí, y un lenguaje que las funciones no se llamen fun no es divertido, o sea, no tendría que ser divertido. Y Kotlin tiene otra cosa más chula, que es que en funciones como por ejemplo esta, que son muy sencillas, una línea, ¿no? Te coge un entero y te lo multiplica por 2. Las podemos reescribir así, así sencillo. Igual 2 por x, ya está. Aquí veis que estamos omitiendo el tipo. Se lo podemos poner. Aquí podríamos poner 2.int igual a 2 por x. Pero oye, que si tienes un entero y lo multiplicas por 2, pues no te va a volver una pizza, no te va a volver un entero. Entonces, se puede omitir el tipo. ¿Vale? Esto ya depende del caso de uso. A ver, ¿qué cosas tiene también Kotlin que no tiene Java? Valores por defecto en los parámetros de la función. ¿Vale? Esta función te cuenta las palabras de un texto, entiende que por defecto la separación entre las palabras es un espacio. Entonces nosotros cuando llamemos a esta función la podemos llamar con los dos argumentos o simplemente con un argumento. Es decir, si nuestro texto, nuestra palabra, lo que sea, lo tenemos así, con guiones bajos, le decimos que el separador es con guiones, y si no, pues lo podemos llamar así. Le estamos enviando simplemente el primer parámetro y por defecto nos va a coger este valor para el segundo parámetro. Sí, exactamente. Eso es como los data class, que poníamos pizza igual a false, o en mi caso pizza igual a true. Pizza igual a true. With piña, sí. Vale. Además de parámetros con valores por defecto, Kotlin te da el nombramiento de parámetros. Y es lo siguiente. Tenemos otra función que nos coge un texto y lo formatea en base a diferentes condiciones que nosotros le indicamos aquí con boolean, ¿no? Pues nosotros llamamos a la función así, sin problema. Pero, ¿cuál es el hándicap de esto? Que tú cuando estás luego revisando el código y llegas a una línea como esta y ves, formateamos ese texto y le ponemos false, true, true, tú llegas a esto y no sabes que hace referencia al false, el true ni nada, ¿no? Tienes que coger y ponerte a inspeccionar cuáles son los parámetros. Entonces, tú este código lo puedes reescribir para nombrar los parámetros. Y así, cuando tú vienes y revisas este código, ya sabes qué le estás haciendo a la hora de formatear ese texto. Luego también lo que nos proporciona el nombramiento de parámetros es que como estamos indicando cuál es cuál, los podemos poner en orden que queramos. ¿Veis? Que aquí empezar, por ejemplo, con normalize, ponemos el primero divide, ¿vale? Pues nos permite esto. Y aquí viene una de las cosas bastante chulas de Kotlin que Java no tiene, y es que las funciones son de alto orden. Las funciones son tratadas como ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las funciones pueden ser asignadas a variables, pasadas como parámetro a otras funciones o devueltas como tipo de retorno de la función. ¿Vale? Esta función te acepta un entero y te acepta una función que como parámetro de entrada tiene 1, un entero, y como parámetro de salida, o sea, como parámetro, como tipo de salida, tiene otro entero. Esto choca un poco cuando lo veis al principio, o sea que... Claro. Cuando tienes ahí tu mente centrada en la programación orientada a objetos, o si empiezas a ver cositas de programación funcional, exacto, al principio choca un poquito, pues luego es muy, muy útil. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que a lo que nos llega le aplicamos la operación esa y luego le sumamos 3, ¿no? Sumar 3 al resultado de tal. Entonces, por ejemplo, nuestra función de doblar, la que habíamos visto antes, es una función que admitía un entero y devolvía un entero, ¿no? Pues, por ejemplo, este tipo de función se la podríamos pasar como parámetro a esta que nos hemos creado, ¿vale? Y lo que os decía de que ser ciudadano de primera clase implica que podemos guardar funciones en variables, ¿vale? Esto es una variable cuyo tipo es una función, porque vemos aquí la flechita, que te acepta un entero y te devuelve un entero. Entonces, cuando aquí creamos la función, la creamos con las llaves, separamos con una flechita lo que son los parámetros de lo que luego te hace la función y te dice, lo que me des, que va a ser un entero, me lo multiplicas por 2, ¿vale? Entonces nosotros, a nuestra función que os acabo de enseñar, podríamos llamarlo así. Le pasamos un 6, por ejemplo, y le pasamos esta variable, que es la operación, ¿vale? Esto lo que te va a coger va a ser aplicarte a la operación el 6, es decir, lo va a doblar y luego le va a sumar el 3. Pero bueno, esto se puede escribir de otra manera, y aquí aparecen las lambdas.
Sí. Las lambdas son funciones anónimas. Aquí esta función la estamos en parte nombrando, ¿no? Porque la estamos guardando en una variable. Pero nosotros, con las lambdas, podemos hacer lo siguiente. Podemos directamente a esta función llamarla de esta manera, ¿vale? Ponerle la función ahí directo. Eso es una lambda. Y Kotlin, de nuevo, nos permite pintar esto de una forma bastante más bonita. Y es lo siguiente. Esos dos códigos son iguales. Cuando tú en una lambda, en Kotlin, te recibe un único parámetro, podemos obviar toda esta parte y llamar al parámetro con la palabra reservada int, ¿vale? Por tanto, cada vez que veáis en Kotlin una lambda que tenga int, eso quiere decir que es el parámetro y el único parámetro de la función. Luego Kotlin también tiene una cosa chula, y es que esta función, recordamos, acepta un entero y otra función. Pues cuando una función acepta como último parámetro otra función, te permite sacarla de los paréntesis, ¿vale? Esto sigue siendo el segundo parámetro de esta función, pero como es una función, nos permite sacarla de los paréntesis para poder tener este código. Aquí a lo mejor no se ve tan bien, porque es una línea, ¿no? Y esto, pues, parecido. Pero cuando tenemos una función algo más grande, escribirla así hace nuestro código muchísimo más legible. Sobre esto, luego veremos un ejemplo en el código de la demo. A ver si podemos hacerlo. A ver si podemos hacerlo. Y es los lenguajes, ¿cómo se llaman? Los lenguajes... Los DSLs. ¿Vale? Eso que ahora os digo que sonará chino, pues bueno, los DSLs vienen muy bien con las lambdas. Y lo veréis, por ejemplo, para montar, maquetar con HTML. Se puede hacer cosas así parecidas. Y ya veréis qué bien queda. Muy conciso. Funciones de extensión. Esto también mola de Kotlin. Antes de definiros qué es una función de extensión, os pongo el siguiente caso de uso. Imaginaos que en vuestro código tenéis una función que te dice si un texto tiene 2 palabras, ¿vale? Me lo invento. Y lo estás utilizando recurrentemente en toda tu aplicación. ¿Qué haces con eso? En Java te creas tu típica clase de utilidades, ¿no? Tu string utils. Y Eso es lo que habla. te creas un método estático, contain2words, que le pasa el texto y te dice si tiene dos palabras, ¿no? Te vuelve un true o un false. Vale. Y luego, ¿cómo lo llamas en tu código? Pues estáticamente llamas al método de la clase stringUtils así. ¿Vale? Kotlin, con la función de extensión, te permite escribir eso de una mejor manera. Una función de extensión es una función que tú añades a un tipo ya existente. ¿Vale? Añades entre comillas. O sea, tú no es que, por ejemplo, si yo quiero añadir una función a string, o sea, no es que Kotlin vaya a coger la clase string y te la vaya a modificar para meterle la nueva función que tú quieres. No, no. Al final, eso resuelve de una manera estática parecida a como se hace esto en Java. ¿Vale? Pero lo hacemos así. Al definir la función, ponemos antes el tipo que queremos añadirle esta función. A string le queremos añadir este método. De esa manera, cuando nosotros cojamos un string, ya vamos a poder llamarle a ese método. Así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es un string y ahora las strings ya tienen ese método. Y el ID eso lo puedes hacer con todo lo que quieras. De hecho, Kotlin, si te pones a ver su código fuente, tiene mogollón de funciones de extensión para facilitarnos la vida. Por ejemplo, en colecciones hay muchísimo que luego lo vamos a ver. Sí. Y luego el IDE al final te proporciona las ayudas y te dice que ahora los strings tienen ese método. Claro, exacto. Y luego, además, imaginémonos que estas condiciones las metemos en un if. ¿Vale? ¿Qué se lee mejor? If string util contain2word Kotlin mola, entonces bla bla bla. O si Kotlin mola contiene 2 palabras, entonces bla bla. Pues será mucho mejor así, ¿no? Así que nada, esto es uno de los casos de uso de las funciones de extensión. Strings. String con dólar. ¿Qué es esto? Pues, ¿cómo se hacen las concatenaciones en Java? Más. Nada, eso es una cagada. En Kotlin se hace así. En Kotlin, si tú quieres concatenar la variable i, le pones el dólar. Ya está. O sea, así lo haces con todas las variables que quieras. Si lo que tienes es una expresión, en vez de una variable, tienes una expresión, por ejemplo, i más 3, pues con un par de llaves. Así, ya está. Te olvidas de los maps y te queda muchísimo más limpio. Y el multilínea. Poniendo 3 pares de dobles comillas, ya tenemos la multilínea. Ya no tenemos que andar poniendo barra n. Sí, exactamente. Y ahí sigues pudiendo interpolar con las expresiones, con el dólar, cualquier cosa. Y además, hablando de strings, Kotlin incluye muchos métodos que te facilitan el uso y el tratamiento con strings, con números,
con todo. O sea, Las tabulaciones, por ejemplo. Tabulaciones, sí. Por ejemplo, si esto lo tabulásemos, ¿no? Porque queremos tenerlo todo justo ahí al mismo nivel, al estar con 3 comillas, cuando imprimamos este string, por ejemplo, esas tabulaciones se siguen respetando, ¿vale? A lo mejor nosotros queremos que no se respeten, pero queremos tenerlo en el código tabulado. Pues bueno, por ejemplo, podemos tener una función que es con funciones de extensión, que se llama trim margin, y llamando a esa función, pues nos quita las tabulaciones, ¿vale? Y con eso un montón más de cosas, de números, de funciones. Realmente el uso de, por ejemplo, de bibliotecas que se suelen usar en Java para facilitar el uso del lenguaje, como puede ser Guava, pues con Kotlin a lo mejor realmente no hace falta. Claro, no hace falta. Voy a poner por aquí. Seguridad frente a nulos. La esperada seguridad frente a nulos de Kotlin. ¿Quién ha oído hablar del problema de los 1.000 millones de dólares? El null pointer, ahí, bien, uno. Este señor se llama Tony Hoare, es un científico con cara de buena persona, que hace unos años llegó a un congreso y dijo, la he liado parda. Dijo que décadas atrás, jugando con tipos en un lenguaje orientado a objetos más antiguo, se inventó la referencia null y dijo que lo hizo porque no podía resistir la tentación de implementarlo porque era súper fácil de implementar. Entonces, claro, ¿quién no ha sufrido luego un null pointer efectivo? Todo el mundo. Entonces, claro, este señor vio que pasaron las décadas y, claro, las aplicaciones fallaban en tiempo de ejecución, explotaban por punteros por excepciones por puntero a nulo, y dijo que había ocasionado pérdidas mundiales por más de 1.000 millones de dólares. Entonces se disculpó por haber creado el problema de los 1.000 millones de dólares. Entonces Kotlin viene a resolvernos esto y a impedir que nos salten excepciones por puntero a nulo en nuestro código. En tiempo de compilación. Bueno. Tiempo de ejecución. Ah, ejecución, bueno. Entonces, bueno, sí, vale, en tiempo de, vale, lo que quiere decir César es que en tiempo de compilación nos avisa el compilador de Kotlin para que tengamos que modificar el código, porque nos da un error, no compila directamente, y así evitemos que salten las excepciones por puntero a nulo. Sí. A ver, hay excepciones por puntero a nulo en Kotlin, ¿vale? Pero el lenguaje intenta evitarlas a la medida de lo posible y lo consigue bastante bien. Por ejemplo, nuestro tipo pisa, que es el que nos hemos definido. Si tenemos una variable de tipo pisa, va a ser imposible que esa variable tenga como valor null. Imposible. O sea, tú tienes una función que recibes una pisa y no tienes que andar haciendo comprobaciones de que si esa variable de tipo pisa es null. No, es que es imposible que lo tengamos. Pero esto no ocurre solamente con las clases como definido, ocurre con todo. Con string, con listas, con cualquier tipo. Exactamente. Y Kotlin lo que tiene son los tipos análogos con la interrogación, que las variables de estos tipos ya sí que pueden tener valor null. ¿Por qué hace esto? Como ha dicho César, le va a llamar otra vez Kotlin, como ha dicho César, hay interoperabilidad entre Kotlin y Java. Entonces, si tú desde Kotlin llamas a un método que en Java te devuelve una pisa, tú desde Java puedes devolver un nulo. Entonces, claro, de alguna manera, Kotlin tiene que saber que lo que te está devolviendo puede contener null. Entonces, ese tipo, pisa, hemos dicho que no puede tener nulo, ¿no? Entonces, si tú le pones a un igual a null, no compila. Tu código no compila. Te dice no compila porque pisa no es nullable. Exactamente. En Java, si tenemos una variable string, pues puede ser string o nulo. Claro, ¿Vale? Si luego llamamos a ese string y decimos .length, null pointer exception. Eso es. Pero, sin embargo, si tenemos el tipo nullable con la interrogación, entonces ya sí que puede tener como valor null, ¿vale? Entonces, en un string que no es nullable, le podemos hacer un .length para saber la longitud de la cadena y sin problema. Pero, si tenemos un string nullable, cuando hacemos el .length, el compilador de Kotlin nos da error ahí, nos dice que tu programa no va a compilar porque nullable, porque esta variable es de un tipo nullable y en tiempo de ejecución eso puede tener valor null. Bueno, aquí no porque lo hemos estado poniendo con el mola, ¿no? Pero si a ti te llega, por ejemplo, por parámetro una función, un string, interrogación, pues puede ser nulo. Entonces, claro, si te llegase nulo y tú hicieses un .length, excepción por puntero a nulo. Entonces no compila. Pero claro, diréis, joder, pero igual que puede ser nulo, puede no ser nulo, ¿no? Como por ejemplo aquí, que tiene valor con le mola. Entonces yo quiero saber
la longitud que tiene mi variable. Vale, pues ¿cómo se hace? Lo tienes que envolver con un if. Aquí, el compilador, el jodido es listo y sabe que si está comprobando que nullable no es null, entonces eso ya sí que te compila, porque ya lo estás comprobando, ¿no? Si has entrado en el cuerpo del if, la variable nullable ya no puede ser null, entonces le puedes hacer un punto len sin problemas. Entonces, si nosotros tenemos una función que recibe un string nullable y queremos devolver la longitud, comprobamos sí que no sea nulo. Si no es nulo, devolvemos la longitud, y si es nulo, pues algo le devolvemos, ¿no? Pues un 0, un -1, Sí. lo que vosotros Pero queráis. Javi, eso queda, no es conciso, ¿verdad? Exacto. Eso es muy largo. Estaréis pensando, madre mía, tengo que hacer toda esta mandanga cada vez que tenga un tipo nullable. O sea, prefiero que me explote en producción. Pues no, porque No. de nuevo en Kotlin las cosas no se hacen así, sino que todo ese código se escribe así. ¿Vale? Es la misma función. Aquí lo que estamos diciendo es, si texto no es nulo, devolvemos el punto len. Y si sí lo es, con el operador Elvis devolvemos 0. Es la misma funcionalidad. Y así la escribimos. Por cierto, ¿sabéis por qué a esto se le llama operador Elvis? ¿Alguna idea? ¿Operador Elvis? Porque tenemos los ojitos y el tupé de Elvis, si los giramos 90. Una vez veáis esto y no lo vais a poder eliminar de vuestras mentes. Ya para siempre. Operador Elvis, fácil de aprender, vale. Es un operador ternario, básicamente, más o menos. En Java el operador ternario lo haces, que no es operador Elvis, el operador ternario en Java lo haces con la interrogación y luego con el 2 puntos. En Kotlin de momento no está y lo tienes que hacer con if-else, pero es posible que en un futuro sí que esté el operador ternario. Es marcas, cast inteligente. Tenemos animales. Esto es una clase abstracta, ¿vale? No la podemos instanciar. Y tenemos dos clases hijas que son el perro y el gato. Los perros ladran, los gatos maullan. ¿Vale? Si una función nos llega un animal, vemos si es un perro. Si es un perro, le hacemos un cast a perro y ya podemos ladrar. Y si es un gato, pues lo mismo, ¿no? Le hacemos un cast a gato y ya podemos maullar. Kotlin te proporciona el cast inteligente. En Kotlin, si tú en la condición compruebas que ese animal es un perro, en el cuerpo del if, tu variable animal ya va a ser un perro. Por tanto, no vas a tener que hacer ningún cast. Vas a poder llamar directamente al método de ladrar. Esto es lo mismo que cuando nosotros cogemos nuestra variable de tipo string nullable y le hacíamos un if no es nulo. Entonces, dentro del cuerpo, esa variable ya no era un string admiración, interrogación, ya era un string, ¿vale? Tienes el caso inteligente. De nuevo, lo que hace Kotlin es nuestro código más compacto, más legible, para que a la hora de mantenerlo sea todo bastante mejor. Y bueno, a la hora de mantenerlo y de escribirlo. Otros detalles que te sacan una lagrimilla de felicidad. Bueno, estas son algunas cosillas ya que queríamos comentar ya al final, y en vez de poner otros, pues... Porque hasta ahora bien, ¿no? ¿Nos gusta Kotlin? Sí, sí, ahí está. Comparado con Java, de momento, mola mucho más, ¿eh? A ver. Bien. Entonces, ya terminamos con un par de cosillas. A ver, tenemos una función que nos valida un texto y nos dice si el texto es nulo o si está vacío, o bueno, hacemos un trin en plan de que los barra T, los barra N nos los quite y vemos si es empty, o sea que si está vacío, entonces nos diga que es blank, ¿no? Que eso es lo que quiere decir blank, que es vacío o con barra N y tal. Si no, pero excede la longitud, devolvemos error de que es muy largo, y si no, pues no tiene error. Error es un enum, ¿vale? Es un enum con estos tres valores. ¿Cómo podemos reescribir esto en Kotlin? Así. Aquí hay varias cosas, ¿eh? Os las voy explicando. Tenemos el when. El when es como un reemplazo del switch de Java y también de las ramas if, else if, etc. Aquí tenemos tres ramas, igual que tenemos ahí, es el mismo código, ¿vale? En el que tenemos la condición y luego se cumple la condición, hacemos esto. Condición, se cumple la condición, hacemos esto. Exactamente, tiene un return implícito, ¿vale? No hace falta poner return. No, podemos omitir el return porque dentro del cuerpo de cada rama, la última línea, que aquí coincide con la única línea que tiene, es lo que devuelve el when, ¿vale? Luego, por otra parte, estamos omitiendo el int, estamos omitiendo lo de las llaves y poniendo directamente el igual, que ya lo hemos visto antes, y también tiene esto casi inteligente. Si os fijáis, esto es un string nullable. Ah, te cuento. Que me despistas a la audiencia. Vale, ya está. Bueno, es broma. Esto recibe un string nullable. Entonces, en la primera,
en la primera rama estamos diciendo que si era null, me hacías esto. Si pasa de esta rama, es porque texto no es null. Entonces, a partir de aquí, ya texto, en vez de considerarlo como un string nullable, lo considera como un string. Por eso aquí podemos hacer test.len, ¿vale? Este es otro caso en el que se aplica el smart cast, el cast inteligente. No, exacto. Si tú esta rama la pones al principio, como entra ahí, te dice no. Claro, porque imagínate que fuese null, ¿no? Empieza a comprobar, o sea, está comentando que lo tienes al revés. Empieza a comprobar y claro, eso te explotaría. Funciones de extensión. ¿Os habéis fijado en esto? IsBlank. Pues tiene isBlank, tiene isNullBlank, tiene mogollón de estas cosas, ¿vale? No tienes tú que hacértelo a mano ni nada. Tiene mogollón de estas cositas. Para colecciones, para stream, para todo. Y si no, pues te las creas tú. Claro. Ahora os pongo este fragmentín de Java. ¿Os acordáis del empleado que teníamos? Que tenía nombre, apellido y fecha de contratación. ¿Qué hacemos con él? Vamos a imprimir su nombre entero. Le pasamos su nombre y su apellido y no lo imprimimos. Luego vemos si fue contratado hace mucho tiempo y le pasamos la fecha de contratación, pues entonces le incrementamos el salario, ¿no? Vale. ¿Qué vemos aquí? Que se repite mucho. Employee, la variable employee, ¿no? Entonces, la estamos utilizando todo el rato. Con nuestro empleado le estamos haciendo muchas cosas. Colin te da estos 5 caballeros, estas 5 funciones, que son muy parecidas, y de hecho ahora vamos a ver el ejemplo con solamente una de ellas, que nos permite hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con el with. Decimos, con el empleado hacemos lo siguiente, y empezamos a poner, en vez de hacer un employee first name, como ya tenemos aquí el empleado, pues ya podemos hacer referencia a sus atributos o incluso al mismo. ¿Vale? Exactamente. Entonces, y sobre eso, ¿os acordáis de las lambdas que tenían las llaves? ¿A que se le mejorase? Ese es un buen caso de uso. Exacto. With, si entráis al código, estas cinco funciones son muy parecidas, ¿vale? Si entráis al código, están definidas así, en 2 líneas, ¿vale? Y te permiten hacer estas maravillas. With, esta función, te está aceptando 2 parámetros. Una entidad, que bueno, va a ser un genérico para que le puedas pasar tú cualquier cosa, y una función. Y ahora, lo que ha comentado César, así vemos perfecto la característica de que podemos quitárnoslo después de los paréntesis y ponerlo así. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, nos da esto. Y ya termino mostrando funciones de extensión de colecciones y cómo lo maneja y tal. ¿Cómo se hace en Java? Para que si tú tienes una lista, la pases a un conjunto. Pues abre Google y pones Java list to set, entras en Stack Overflow, haces scroll a la primera respuesta, porque no te interesa, la pregunta ya sabes a lo que va, miras el código y dices, muy bien, copio y pego. En Colin es más fácil, en Colin se hace así, ¿vale? List to set, ya está. No hay que hacer movidas. Y un conjunto, una lista, exacto, premio, contratado. ¿Vale? Que tenemos 2 listas y queremos tener una nueva a partir del contenido de ambas. Más lista, más lista. Esto nos da una nueva lista con el contenido de ambas. Exacto. Esas caras son las que quiero. Entonces, madre mía. Sí. Ahí, hablando de copiar y pegar código, los IntelliJ, brutal, porque tú cuando copias código Java y lo pegas en un fichero de Kotlin, te dice, oye, este código es Java, ¿quieres que te lo autotransforme a Kotlin? Le das sí y ya está. Maravilloso. Maravilloso. O sea, por eso... Esto ocurre en IntelliJ, en Android Studio, en los IDE de JetBrains, ¿vale? Así que, señores, si utilizáis Eclipse, pasaos a IntelliJ. Por cierto, sois estudiantes, tenéis 2 años gratis de productos JetBrains. Se va recargando. Se va recargando, o sea que... Exacto. Podéis acceder a todos los IDEs de JetBrains. Sí. No somos comerciales, ¿eh? No. Es que el producto es muy bueno. Ay, sí. Bueno, si habéis utilizado... ¿Es de Kotlin de JetBrains? Sí. Exactamente. Y de hecho Android Studio, que se supone que es de Google, es en realidad un IntelliJ modificado para poder tener, pues yo que sé, la vista de los layouts de Android y todo esto, pero es un IntelliJ. ¿Qué más cosas? ¿Que lo queremos ordenar descendentemente? Pues sorted descending. Es que tiene 1000 cositas de estas. Y luego ya, yo qué sé, si no queremos poner a hacer cosas raras, en plan, cogemos todos los elementos, los multiplicamos por 2 y comprobamos que todo sea mayor que 5.
Bueno, el ejemplo es un poco chorra, pero bueno, que puedes hacer transformaciones así de facilito. Es decir, que con Java 8 ya tienes todo este tema de programación funcional, de los maps, los reduce, los filters, también los all, any, none, ¿vale? Pero es un poco más feo. Tienes que cogerte tu colección, pasarla a un stream, te queda el código más guarro. Aquí en Kotlin, con las lambdas y con esto, que son ya métodos de las listas, pues lo tienes así de facilito. Y es que claro, como para que no se te caiga la lagrimita de felicidad cuando ves estas cosas y estás desarrollando, es que te pones a desarrollar en Kotlin y ya no quieres volver a Java. Es que es como volver al paleolítico, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso de los beneficios. Hemos dicho que es más legible y más elegante. Y esto es en gran parte porque es más conciso, ¿vale? Te quita todo el boilerplate ese que tiene en Java. Por ejemplo, lo que veíamos ahí de las data class, ¿no? Luego tienes menos errores en tiempo de ejecución, lo cual se da en gran parte por la seguridad frente a nulos que os hemos comentado. Y tiene funciones de orden superior. Porque las funciones las pasa a otras funciones y demás. Cuando empecéis a programar así, mola. Pero oye, a ver, aunque lo hemos comparado así con Java, no quiere decir que cogáis Java y lo mandéis para los corrales. No. O sea, hay interoperabilidad, como bien ha dicho César. Tenéis un proyecto en Java y decís, bueno, pues yo quiero aprender Kotlin. Pues empiezas a hacerte el nuevo código en Kotlin. Y tú, desde el código que ya tenías en Java, puedes hacerte llamadas a ese nuevo código en Kotlin y viceversa. Y del nuevo código que estás creando en Kotlin, haces llamadas a lo que tú ya tenías montado en Java, ¿vale? Es 100% interoperable. Todas las bibliotecas que hay para Java se pueden utilizar de Kotlin, ¿vale? Y luego es muy fácil de meter. O sea, en Gradle, con Maven Gradle, es básicamente en Gradle añadir un plugin y una dependencia. Y ya puedes empezar a programar en Kotlin en tu proyecto, ¿vale? Y nada, ya dejo a César a ver cómo hacemos la demo. Sí, la demo, estaba aquí preparando la demo, es en forma... Es verdad. ¿Sí? ¿Probamos? Sí, pero yo creo que va a ser lo mismo que este. ¿Qué tiempo nos queda? Y por cierto, aunque hablemos muy bien de IntelliJ y tal, no quiere decir que con otros IDEs no podemos usar Kotlin. Eclipse tiene plugin, Emacs... Vaya, bueno, no había visto nada. Vim, todos estos IDEs se pueden usar con Kotlin, no hay problema, no solamente es IntelliJ. Y bueno, la demo va a ser... ¿Conocéis React en el front? ¿Os suena? ¿Sí? Bueno, la demo va a ser pues más o menos esto que veis aquí. Y bueno, en nuestra empresa, en Autentia, cada vez que es el cumpleaños de alguien o que alguien viene nuevo, somos traer un agape. Un agape pues es un pequeño, pues comida, al final es comida. Y pues hemos dicho, joder, estaría súper bien hacer una aplicación que pues valorase los agapes que han traído los distintos empleados de Autentia. Y esa aplicación, ojo, se llama Agap P, de marketing, ha visto muy bien. Entonces, pues bueno, el front está hecho en Kotlin, el back está hecho en Kotlin, el front está hecho con React, ¿vale? El backend está hecho con Spring Boot, no sé si os suena, Spring, todo el, ¿vale? Y bueno, he de decir que la parte de back, sin sorpresas, ya tiene un largo recorrido. Kotlin se usa mucho con Android, en el back se usa un montón. En el front sí que es un poco más novedoso, pero bueno, sabemos que JetBrains se dedica tiempo a pensar de cómo montar todo esto, entonces se está dedicando tiempo a ver cómo hacerlo y está un poco en modo experimental. Pero así no hemos tenido mayores problemas en hacer un front puramente con Kotlin. Cambia el switch del armario. Sí, pero ya está puesto. Está cambiando, No, pero dice esto. Mm. No, Está aquí. el armarito. Esto. Bueno, entonces pues eso. Y no sé si tenéis alguna preguntilla, aunque vamos a hacer preguntas al final, pues mientras tenemos esto. Es que mira, aquí. O si no, bueno, no sé qué más os puedo contar. Sí, Si cambiamos aquí ponemos PC. sí. ¿Lo gestionáis exactamente igual que desde Java con el tema de las anotaciones? Sí, me preguntan que si el Spring Boot se gestiona con las anotaciones igual que en Java. Y sí, Kotlin tiene anotaciones, no hay ningún problema. De hecho, pues con el IntelliJ es crear nuevo proyecto y ya te dice Kotlin, ¿qué quieres? Spring Boot, Spring, lo que sea. Y ya te genera esa parte. Y luego eso, el código es el mismo. O sea, es decir, con las anotaciones son las mismas, no hay cambios. De hecho, Spring 5 ha dado un soporte muy bueno a Kotlin. Eso quiere decir que para usar Kotlin con Spring, pues te da facilidades.
más facilidades. Por ejemplo, también Android este año ha sacado una biblioteca con con funciones de extensión que facilitan mucho su uso también. O sea, que al final es escribir menos código para hacer lo mismo, ¿vale? Que si no hacemos la demo... No, dejarlo, hacemos la demo ahí, ya está, no pasa nada. Sí. Bueno, esto... preguntarle también una cosa. Vale. Kotlin también vale para pizarra, ¿vale? Sí. Como veis. Ya, no. Bueno. ¿Me abres GitHub, porfa? Sí, pero espera, que tengo que volver a conectar esto. ¿Por qué el GitHub en la pizarra ya? No, GitHub ya no lo pintamos. Cuadradito. Bueno, soy programador, obviamente. Bueno. No, por esto utiliza ahí. Ay, ¿cómo abrimos el Internet Explorer? ¿No? ¡Fuera! Ahí, Firefox. No, yo prefiero Google Chrome. ¿Tienes, de todas formas, tienes... Está bien, sí, ese. Tío, no veo la pantalla, la barra. ¿Podéis conectar esto? Bueno, espera, no. Joder, no veo la barra, no veo el... Pero porque está en modo presentación. ¿Está en modo presentación? Ah, no. No, creo que no. Dale a la F11. Es que quiero abrir otra ventana. Ah, por ahí escrito. No, porque tiene que ser en tu GitHub. Ah, vale. Bueno, básicamente, el código que tenemos GitHub. en la parte de back lo Por tenemos favor, montado con Spring no queda mucho. y es muy sencillito, ¿vale? Tenemos es él, Soy severo. yo. Es un par de clases anotadas con las anotaciones de Spring Boot. El back es súper sencillito. Y aquí, bueno, lo más chulo, sobre todo la parte de front, lo más chulo en cuanto a que ya os hemos comentado todas las características de Kotlin y tal que podéis aplicar en el back. Y aquí os voy a enseñar. ¿Estás con el front? Sí, no, perdón, estoy con el back. Bueno, pues. Bueno, el back, pues fijaos, data class, y este es en el caso por lo que decíamos. La pantalla es básicamente así. Podemos crear agapes y podemos valorarlos, ponemos la fecha, el nombre del autor y el nombre del agape. Y bueno, el back al final lo que expone es un API REST con Spring Boot, Spring REST. Y bueno, este es nuestro data class, este es el agape, que tiene, pues, lo que hemos dicho, autor, nombre, la fecha y la puntuación. Tiene valores por defecto, son inmutables y es un data class. ¿Cómo es el controlador? El controlador es el que gestiona, pues, me llega una petición mils, pues ¿qué hago? Pues retorno todas las mils. En este caso es una lista mutable, fijaos, que se crean así. ¿Por qué? Porque yo voy a añadir más agapes. Por supuesto, las tortitas de César son 5 estrellas y bueno, ya Javi pues tiene un 4, que no está mal. Y podemos añadir además un nuevo agape al mils.add mil. ¿Sí? Esto en Java es con las mismas anotaciones y lo mismo, solo que es menos código. Y bueno, realmente el back es muy sencillito. Luego tenemos la parte principal, que es este ficherito, que decimos que es un Spring Boot Application y que cuando la función principal pues tiene que empezar a ejecutar, ¿vale? Y eso me levanta un servidor local en el puerto 3000 y puedo hacer ahí, coger los agapes que tengo y crear nuevos agapes. Voy a esperar a que haga la foto. Y la parte del front. Aquí os quería comentar la parte de los lambdas. Por cierto, todo esto es público, podéis darle a la estrellita, que no tengo muchas, pero bueno. No tengo ninguna. Bueno. Vamos a ver este, sí. Esto está hecho con React. React es un framework ahora famosillo. Está dentro de los 3 grandes, que es Vue, Angular y React. Y bueno, con React todos son componentes y la parte interesante es... espera, voy a enseñaros mejor otro primero y ahora os enseño este. Este es esto, ¿vale? Este componente lo que pinta es un recuadro con las estrellitas, el nombre del autor, el nombre del agape y la fecha. ¿Y esto a qué os suena?
Los lambda, exactamente. Y para maquetar, Kotlin ha sacado una biblioteca que se llama KHTML y son con lambdas. Entonces ya no tenemos que poner los cierres. Incluso esta parte no tienes por qué utilizarla directamente con React. O sea, si tenéis vuestro Spring MVC, podéis usar KHTML, ¿ok? Y mira, las clases de CSS son así, un título, aquí ponemos el +1000, que nos pone el nombre del ágape, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí ponemos las estrellitas. Pues mirad, score until 5, por ejemplo, que se puede hacer. Y luego por cada uno de estos, pues creas una estrellita. Y luego ya, por ejemplo, podemos tener este otro componente. Este componente es este de aquí. Este es el que crea un agape. Entonces tiene que hacer una petición post a mi endpoint para crear los agapes. Entonces esto lo tengo por aquí abajo. Esta es la maquetación. Y lo tengo por aquí, creo. A ver. Joder, es que no veo nada. Bueno. No lo veo. Bueno, el caso es que este componente, cuando damos clic al crear, lo que haría sería una petición al nodo. Y una cosa interesante es que, bueno, esto, si nos vamos a React puro, es JavaScript, no tiene tipos. Si nosotros invocamos una función de un objeto y esa función nos hemos equivocado y hemos puesto una S extra o lo que sea, eso compila. Solo que luego en tiempo de ejecución te dice, oye, esto no existe, y te pone un mensajito. Entonces, Kotlin es fuertemente tipado y con React funciona guay porque los componentes al final lo que reciben son datos y pintan HTML. Entonces, lo que reciben lo podemos tipar. Entonces, cuando le pasamos a un componente ciertas propiedades, nos dice, oye, la propiedad nombre tiene que ser tipo string, y si le pasas un número, pues falla. Te dice en tiempo de compilación que no compila. Y tenemos también... Ah, sí, aquí se hacía la petición. Pues mirad, aquí hacemos la petición. Le decimos que al Mills pues le pasas el body y los headers. Y después además recargamos la página. Y bueno, pues, ¿qué cosas interesantes he aprendido de la parte de front? Pues, vamos a ver, porque al final todo tiene pros y contras. Bueno, en la parte de back, lo que os he dicho, con Gradle, Spring REST, Spring Boot y Jackson para los JSON, o JSON, como algunos lo llaman. Y el frontend con Webpack, con Gradle, React, KHTML, y además JetBrains te ofrece esta utilidad súper interesante para crear proyectos de cero con Kotlin y React. Y no tienes que hacer nada, ¿vale? Es con una línea de comandos y te lo crea y te lo configura él solito. Y esto viene un poco del mundo de React, que Facebook tiene una biblioteca, una utilidad parecida y funciona muy, muy bien. La demo. Y bueno, de frontend, fortalezas, pues integración con el IDE. Pues IntelliJ no ha habido ningún problema, me ha ofrecido todas las ayudas que me podía ofrecer y bastante contento. Y luego los DSLs, con KHTML, pues joder, maquetar me ha resultado muy fácil, ¿vale? No sé si volvería a maquetar de otra forma. Y bueno, tiene también debilidades, o sea, al final en el front, joder, estamos montando con Webpack, que es un gestor de paquetería de módulos, y luego además tenemos Gradle, entonces bueno, complica un poquito la cosa. Con JavaScript, al no ser fuertemente tipado y Kotlin sí, pues hay ciertas cosas que hay que investigar y ver cómo se hacen. Entonces, pues bueno, tiene esa interoperabilidad que todavía deja un poco que desear. En lo que es el front, atención. Y luego la falta de test todavía en lo que es la biblioteca esta de utilidades de Kotlin Create React App no está todavía, pero bueno, porque en Autentia somos mucho de hacer test, o sea, y esa parte, pues bueno. Y luego amenazas, ¿qué cosas podrían desbancar un poco este proyecto? Que no lo creo, porque la verdad es que todos los proyectos que ha sacado JetBrains los ha llevado a un puerto y bueno, pero aún así
pues oye, que a lo mejor esta parte no es prioritaria. JetBrains ahora tiene la parte de Android, la parte de back, Kotlin Native, y bueno, esta parte está ahí, pero bueno, todavía falta un impulso más. Y la falta del ecosistema, ¿vale? Y bueno, también tiene cosas de cara a un futuro muy interesantes. La comunidad de Kotlin, que es muy grande, sobre todo en Android, y en el back, pues podríamos ver cómo se ven un poco más desplazados a la parte del front. Y sobre todo, con una charla que va a dar ahora nuestro compañero Rubén de PWAs, que tiene un poco que ver a lo mejor con móviles, Android, y que incluso podemos, puede que tenga que ver, o sea que os recomendamos que vayáis a esa charla. Y WebAssembly. WebAssembly, ojo, Y la parte de back, bueno, la parte de back, eso, no hemos tenido ningún problema, ha funcionado todo como esperábamos y realmente ha sido una maravilla. Y con esto concluimos. Si tenéis alguna pregunta, estamos aquí, aún así también estaremos en nuestro stand, Autentia. Así que cualquier pregunta, por favor, por ahí. Gracias. Y también que es muy criminal empezar a hablar de pizza justamente en la hora de antes. Ah, ya, eso es verdad, nos tenemos que ver. Brócoli para la próxima. Una pregunta sobre la parte que había hablado antes de relaciones mutables y no mutables. Cuando uno habla de la máquina virtual de Java, ya parece que la RAM empieza a decrecer. Nada más que y había hablado de que en programación funcional siempre lo que se crea son copias, no se mutan. Mi pregunta era si realmente Kotlin luego es eficiente en ese sentido. ¿Consume mucha memoria? ¿Realmente crea la copia? Bueno, por ejemplo, si yo quiero primero mutar una lista, añadirle millones de elementos y luego quiero decir, ya no la quiero mutar, y hago ese no mutar. Sí. Si realmente es eficiente en ese sentido y no crea no la copia, sino que simplemente te la bloquea o... A ver, entiendo, o sea, allá no domino tanto, entiendo que va a ser tan eficiente como sea Java, porque el compilador de Kotlin te genera bytecode compatible con Java. Exactamente. ¿Vale? Entonces, el bytecode que te genere, que los de JetBrains me imagino que lo habrán hecho bastante bien, lo habrán optimizado. Si tú tienes estos problemas de listas que no mutan y tal, y que tienen millones de elementos, pues van a tener la misma eficiencia o no eficiencia que tengan en Java. No, ahí no te puedo decir si lo es o si no lo es. Vale, de todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa. Al final la programación funcional lo que nos permite es equivocarnos menos. Sí que es verdad que vamos a hacer más copias, pero bueno, esas copias al final con el garbage collector pues se irán quitando la memoria. Porque si realmente quisiésemos programar súper eficiente, todo lo más óptimo, iríamos a C. Pero al final C, ¿qué pasa? Pues que tiene ciertas cosas, que los punteros y estas cosillas, que a la hora de desarrollar pues te da muchos problemas. Entonces creo que hay que ver cierto equilibrio entre lo que es la velocidad y la facilidad de desarrollo y la experiencia de desarrollador. Claro, depende de para qué programas. Si estás haciendo una aplicación web, cuando programes no vas a intentar optimizar tu código al máximo, vas a intentar que tu código sea lo más legible posible. Y luego ya, si tienes el problema de que ese código no es óptimo, que ya va a ser raro, pero bueno, si tienes ese problema, ya es cuando te pones a investigar cómo optimizar el fragmentito donde está el cuello de botella y a optimizar esa parte. Pero, o sea, nosotros la recomendación que os damos es hacer código legible, porque al final todo el tiempo que nos pasamos es escribiendo y luego viendo. Sí, sobre todo viendo. Pasamos más tiempo leyendo código que escribiendo. Entonces es importante dejárselo fácil para otros compañeros, incluso para el yo del futuro, ¿no? Había Tú ves un código que has hecho hace 7 meses y dices, esto lo he escrito yo. Entonces, claro, si te lo dejas facilito, pues bien. Hay una frase que dice, escribe código como si el que fuese a mantener tu código fuese un psicópata que supiese dónde vives. Claro. Vale, creo que es un buen mantra por el que vivir, ¿vale? ¿Cómo? También optimizar sin medir. Porque cuando tú optimizas, normalmente el código ya no te queda tan bonito. Exactamente. Bueno, había una pregunta más por atrás. Muy bien. Pues, ¿más preguntas? Y lo dicho, si tenéis más preguntas estaremos en el stand. Pues muchas gracias por vuestro tiempo.